Ok. Bueno, en nombre del Comité Argentino de Presas, le queremos dar una muy cordial bienvenida a una nueva videoconferencia, en este caso a cargo de la profesora María Elizabeth Pardini, que voy a presentar en un minutito. Adelante, por favor. Bien, un agradecimiento formal a todas las empresas e instituciones que nos permiten realizar este tipo de eventos. Eh, en nombre del Comité Argentino de Presas. A la próxima, por favor. Bien, en esta oportunidad queremos hacer un cordial agradecimiento a la Universidad Nacional del Litoral, particularmente a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, habida cuenta de que la profesora Elizabeth Pardini forma parte de su staff docente y esta facultad está cumpliendo su 50 aniversario en este año. De modo que felicitaciones y en nombre de todos nosotros el reconocimiento por la noble tarea que realizan. En nombre del doctor Raúl Pedraza, entonces, queremos dejar este saludo cordial para todos ustedes. Avance. Bien, la conferencia del día de la fecha tiene como título Terraplenes de defensa contra inundaciones, experiencias locales y tendencias en el mundo. Estará a cargo de la profesora ingeniera María Elizabeth Pardini, conocida por todos nosotros como Malisa. Malisa es una especialista en geotecnia, mecánica de suelos, presas, terraplenes y obras de defensa. Es un consultor independiente, integra la comisión directiva de SAIG, que es la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Es miembro además de la International Society of Soil Mechanical Engineering. Es profesora en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y también es profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Tecnológica, o la Universidad Tecnológica Nacional, mejor dicho, Regional Santa Fe. Es representante por Argentina en el ICOL, en la Comisión Internacional de Grandes Presas, en el Comité Técnico de Levees and Small Dams, y hasta el año pasado ocupó el cargo de vicepresidenta del Comité Argentino de Presas. Así que en nombre del Comité Argentino de Presas, querida Malisa, te queremos agradecer enormemente esta conferencia, tu predisposición y tu siempre colaboración para con nuestro comité. Una vez más, les vamos a pedir a todos, por favor, que silencien los micrófonos. La presentación está siendo grabada, luego va a ser subida en el canal de YouTube del Comité Argentino de Presas y a los socios del comité les recordamos que al finalizar esta conferencia vamos a tener la asamblea anual de nuestra institución. Muchísimas gracias, bienvenidos y a disfrutar de nuestra invitada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta que está aquí soy yo, en épocas de peluquería y sin pandemia. Ahora me van a ver un poquito distinta, pero bueno, con el mismo ánimo, digamos, de compartir con ustedes un rato amable, compartir experiencias, y bueno, yo también quiero agradecer obviamente al Comité Argentino de Presas que haya puesto, digamos, como punto de su serie de conferencias a este tema, que además de tener un interés técnico, tiene un hondo interés social, sobre todo para las ciudades que vivimos en zonas muy vulnerables a sufrir inundaciones. Les aclaro, soy de la ciudad de Santa Fe. Todas las ciudades que están ubicadas, están localizadas muy cerca de los ríos, en la zona litoral, tienen problemas similares, y también de otras provincias. No somos la excepción las provincias de la Patagonia, también hay inundaciones en otras regiones del país, obviamente en todo el mundo. Bueno, aquí les estoy mostrando algunas imágenes que ustedes posiblemente las hayan visto, y por ejemplo esta, la de la derecha, es de la rotura de los levees en New Orleans, después del Katrina en el año 2005. O sea que
es un problema de todo el mundo y debe ser encarado no solamente desde un punto de vista exclusivamente técnico, sino con una mirada muy, muy transversal. De todas maneras, como mi formación proviene de la geotecnia, relacionada con la hidráulica, porque soy hija de agua y energía, ya se darán cuenta la edad que tengo, por supuesto, mis acotaciones, mis reflexiones van a ser más que nada desde un punto de vista geotécnico, porque es lo que yo más domino. Entonces, bueno, es más o menos el esquema que vamos a tratar, el que está listado aquí abajo. Vamos a hablar de conceptos generales, causa falla, algunas obras de defensa en el litoral argentino y el estado de la situación de la Argentina y en el mundo. Bueno, yo les voy a mostrar acá un par de imágenes, un par de slides, y dice adrede, ¿alguno de ustedes fue afectado por una inundación? Porque hay gente que tenemos noción, tenemos conciencia de lo que significa una inundación porque la hemos vivido muy de cerca, aunque no la hayamos padecido absolutamente en forma directa, pero hay gente que no se imagina cómo se refleja a lo largo del tiempo una situación de inundación. Y ahí adrede puse la comunidad en acción, porque toda esta gente son voluntarios que están llenando bolsas de arena a tratar de solucionar una situación que se les ha ido de las manos. Esto significa que por ingenieros pongamos toda nuestra aplicación en este tema, no siempre podemos solucionar todos estos problemas. Entonces es necesario abordarlos con seriedad, con profundidad, y no esperar que vuelvan a ocurrir situaciones como estas. Lo ideal sería que no volvieran a ocurrir nunca jamás. Bueno, yo sé que hay muchos vecinos que están mirando están viendo esta presentación y que conocen de memoria toda esta historia, pero yo la voy a relatar un poquito para la gente que no conoce. Esta es la ciudad nuestra, es Santa Fe, está situada a la vera del río Paraná, y todo es el valle de inundación del río Paraná, que acá se encuentra en aguas relativamente bajas, pero entre esta ciudad y la próxima vecina, que es Santa Fe, hay 30 kilómetros, o sea que el valle de inundación en esta zona tiene alrededor de esa extensión. Esta es la laguna Setúbal, que está conformada por un brazo del río Paraná, y que es la costa oeste de nuestra ciudad, pero además, la costa este, pero además del lado del oeste, tenemos como límite al río Salado, el río Salado que desemboca en el río Paraná. Entonces, realmente una problemática muy importante asociada al tema de inundaciones, porque incluso cuando el río Paraná está con aguas altas, se genera la situación de que no permite la evacuación normal de las aguas del río Salado, entonces levanta el nivel del río Salado. Como conclusión, Santa Fe es una ciudad que puede ser, y ha sucedido así, inundable por ambos lados, tanto por el este como para el oeste, porque es inmersa en pleno valle del río Paraná y tiene esa problemática de formar una cuña que está entre dos ríos. Si ustedes miran hacia este sector que está delimitado con líneas amarillas, este sector es un sector de la costa que se encuentra ubicado, la costa santafesina me refiero, se encuentra ubicado sobre la ruta 11, que es una ruta provincial que va hacia el norte, y que hace unos cuantos años atrás era una zona de residencias veraniegas, casa quinta, no tenía una población estable en forma permanente, más allá de 2.500, 3.000 personas aproximadamente. Bueno, en Santa Fe en el año 1982, 1983 se produjo una inundación muy importante, una de las más importantes que haya tenido el río Paraná. Ustedes la podrán recordar porque el puente colgante tradicional de Santa Fe terminó destruido,
como terminó destruida la ruta que va hacia Paraná, que es la ruta 168, y obviamente toda la gente que vivía en esta zona tuvo que ser evacuada porque esta zona quedó totalmente tapada por el agua. Acá tienen una imagen con aguas más altas, fíjense ustedes la relación que existe. Bueno, fue muy conflictiva, la afectación inmediata, o sea, propiamente dicha la ciudad, no fue tan elevada como en las zonas que se situaban más al norte, pero en los años 90, a raíz de que, bueno, Santa Fe no fue la única ciudad que se inundó, fueron muchas ciudades que sufrieron el mismo problema, que están situadas sobre el río Paraná. En los años 90, vuelvo a repetir, se construyeron una serie de obras en marcos de acuerdos con convenios con organismos multilaterales, una serie de obras de defensa a los que se denomina normalmente en esta zona anillo de la costa. Son terraplenes construidos mediante la tecnología de refulado que datan de esa época. Hubo algunas reparaciones también, mejoras, de toda la zona de la costanera principal de Santa Fe, y con posterioridad se construyó parte de la defensa oeste de la ciudad para salvaguardarla de las posibles eventuales crecidas del río Salado. O sea que este sería más o menos el esquema de defensa de la ciudad de Santa Fe, del sistema de defensas, terraplenes, y en algunas zonas terraplenes a los cuales también se agregan otras estructuras, como por ejemplo destacados y muros. Pero bueno, sería ese aproximadamente. Se quedó sin audio. Sí, quedé muteada. ¿Hasta dónde escucharon? Les estaba comentando que es el esquema de una ciudad polderizada, tanto en la zona urbana como en esta zona de la costa. Se muteó solo, yo no toqué nada. Bueno, durante muchísimos años Santa Fe defendiéndose de las crecidas del río Paraná. Sin embargo, el peor desastre en términos de inundación provino de una crecida extraordinaria del río Salado en el año 2003. Lo que ustedes ven acá es la ciudad de Santa Fe, y lo que les estoy indicando es la traza de la defensa que tenía la ciudad de Santa Fe por el lado oeste. Ahora, una situación especial, una crecida extraordinaria del río Salado, una luz aparentemente insuficiente en este puente, es un puente que ya había sido ampliado en una oportunidad. Todo eso dio como resultado la elevación de los niveles líquidos en el Salado, y obviamente siempre se producen las desgracias en las peores circunstancias. En el tramo norte de la ciudad, de esta defensa, que está indicado aquí con estas líneas amarillas, había quedado un tramo de la defensa con una cota rebajada con respecto a la cota del resto de la defensa. Esto estaba con un nivel más bajo. Bueno, por supuesto, por ahí se coló el agua. Se abrió esta brecha, se fue ensanchando muy rápidamente, porque estos terraplenes eran parcialmente construidos por material refulado, tienen una fundación bastante arenosa también, o sea, son suelos muy susceptibles de ser erosionados rápidamente. Se abrió esta brecha y el resultado fue esta imagen que ustedes ven acá abajo, más de 120.000 personas evacuadas, varios muertos, bueno, una cantidad enorme de pérdidas en bienes materiales. Sin embargo, como les comentaba recientemente, lo que más sigue doliendo todavía, a pesar del tiempo transcurrido, es el trauma que queda en la sociedad que ha tenido que pasar por esta situación. Después de esta situación del año 2003, hubo otra circunstancia que también produjo una inundación de Santa Fe, pero fue por unas lluvias, por una secuencia de lluvias muy importantes, y porque lamentablemente no estaba adecuado para esa época todo el sistema de
drenaje interior de la ciudad de Santa Fe. Tarea que se llevó a cabo en conjunto con el Instituto Nacional del Agua, la Municipalidad y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que lo que hicieron es dar solución a este problema de cómo desaguar un polder que obviamente queda cerrado, pero si sucede una situación de lluvias muy importantes, es necesario tener zonas donde se pueda concentrar esos excesos hídricos y retirarlo después mediante estaciones de bombeo. Entonces, de esta manera, lo que se quiere, digamos, significar, que en realidad los terraplenes de defensa no son muchas veces una obra de defensa por sí misma. Es distinto cuando uno genera un terraplén de defensa a lo largo, por ejemplo, de un curso de un río para defender una zona que no tiene construcciones, o cuando estamos defendiendo zonas urbanas. Entonces hay que prever, además de los terraplenes de defensa, todas las obras complementarias, generalmente son obras hidráulicas, obras civiles, para poder... ¿Para pagar eso? Perdón. Justamente para poder extraer los excesos líquidos que se produzcan por algún evento hídrico extraordinario. Y bueno, esta imagen que está colocada aquí, está puesta un poquito adrede, digamos, porque ¿qué es lo que primero piensa la gente? Y nos inundamos y bueno, hay que hacer obras, obras, obras. Y realmente es como que cae todo el peso sobre la obra en sí. Y el manejo del sistema, digamos, de toda la situación de la inundación en sí, merece una mirada mucho más amplia y mucho más abarcativa de lo que son simplemente obras. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas desarrolló durante mucho tiempo proyectos de investigación, entonces armó esta secuencia, puede haber otras parecidas, pero fíjense ustedes, aquí habla de un predesastre, o sea, una situación permanente antes de que se produzca una situación de inundación, en la cual se tienen que proveer las medidas de mitigación, la etapa misma del desastre, que sería la circunstancia de inundación, y qué pasa después que desaparece la inundación, ¿sí? Ahora, si nosotros nos situamos acá en una etapa predesastre, sería, por ejemplo, como la de ahora está el río bajísimo, hace 50 años que no está tan bajo. Bueno, es la situación ideal para idear todos estos sistemas de prevención, ni qué hablar del mantenimiento de las obras que están ya construidas, regulaciones, hacer esquemas de comunicación a la gente, porque todo esto realmente en qué redunda, que la gente tome conciencia, todos los pobladores tomen conciencia realmente de la situación en la cual estamos viviendo, que es una situación de vulnerabilidad. Obviamente tiene que dar lugar a una aplicación, a una planificación, y dentro de esa planificación sí son obviamente muy importantes las obras de protección que nosotros podemos planificar, podemos proyectar, estudiar, planificar, construir, y después obviamente mantener. Pero paralelamente también hace falta una planificación del uso del suelo, una zonificación, qué zonas pueden ser habitables, qué zonas no tienen que ser habitables, y sobre todo un sistema de concientización y educación. Obviamente durante la etapa de desastre, yo no marqué ningún círculo rojo, porque acá colaboramos en todo lo que sea necesario. ¿Ah? Cuando digo colaboramos me refiero a los ingenieros. Imagino que la mayoría de los que estamos charlando somos ingenieros. Después en la etapa de post-desastre también habrá una etapa de evaluación, de rehabilitación, de reconstrucción, en la cual el papel del ingeniero va a ser muy, muy importante. Pero fíjense ustedes que no solamente la función es la responsabilidad de funcionamiento del sistema, es responsabilidad del ingeniero. Acá tiene que haber toda una red de contención para la población, de estudios, tiene que haber instancias dentro de los estamentos gubernamentales que den lugar, ¿no es
cierto?, a que se lleven a cabo todas estas etapas para que realmente se pueda llegar a buen camino. Bueno, volviendo a los terraplenes de defensa, les coloco acá una definición que está bien taxativa y pertenece al Manual Internacional de Terraplenes de Defensa de Levis, de los cuales les voy a hablar dentro de un ratito. Y dice, los terraplenes de defensa son estructuras construidas predominantemente de suelos, que no pueden ser alteradas o removidas en condiciones normales por la acción del oleaje y corrientes, cuyo objetivo principal es brindar protección contra eventos de inundación fluvial y costera a lo largo de costas marítimas, ríos, lagos y vías fluviales artificiales. Los diques forman parte de sistemas de defensa contra inundaciones que también pueden incluir muros, estaciones de bombeo, estructuras de cierre, elementos naturales y otras estructuras asociadas. Bueno, esta definición creo que es una definición muy taxativa y muy explicativa de lo que realmente se entiende por terraplenes de defensa. El ICOL, por ejemplo, en su Comité Técnico Internacional, que se llama LE, ha unificado hasta ahora a los levis y a las pequeñas presas. Porque en definitiva, los levis, dikes, embankments, como quieran llamarle en otro idioma, o terraplenes de defensa simplemente, son estructuras que no tienen demasiada altura, tienen a veces una altura no mayor a 10 metros, sí tienen una longitud considerable, son muy extensas. En el caso, por ejemplo, del anillo de la costa, que yo les estaba mencionando, supera los 50 kilómetros y se han seguido anexando nuevas zonas. Son muy extensas, son de poca altura y tienen la particularidad con respecto a las pequeñas presas de que no están todo el tiempo sometidas bajo carga. Una pequeña presa, por más que sea una presa que no tenga más de 15 metros de altura, tiene aguas arriba y tiene aguas abajo. Bueno, aquí no. Acá puede darse el caso de que los terraplenes estén durante mucho tiempo directamente sin carga hidráulica. ¿Y eso qué hace? Hace que la percepción de lo que es el peligro o el riesgo se vaya diluyendo en el tiempo. Por parte de la misma población estoy explicando, si ustedes recorrieran ahora la costa, y como les decía, hay una bajante muy pronunciada del río Paraná, y bueno, mucha gente tal vez se preguntaría por qué estas estructuras aquí, porque realmente algunas no están funcionando para nada. Ahora, el tema es que en circunstancias como la que les he comentado, crecientes importantes como año 82, 83, esas estructuras han estado bajo carga hidráulica durante mucho tiempo, les estoy hablando más de 6, 7 meses, y tienen que responder con todos los estándares que responde una presa, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en el interior de ese polder que generamos hay gente viviendo. Y para darles un ejemplo, en el polder de la zona de la costa, que les estaba comentando, que es que está dibujado aquí, vivían en el año 82-83 alrededor de 2.500, no más de 2.500, 3.000 personas en forma permanente. ¿Saben cuántas personas viven ahora? Alrededor de 30.000. Alrededor de 30.000. Entonces, el tema de construir un sistema de defensa, proyectar y hacer un sistema de defensa en los cuales los terraplenes es la componente más importante, no es simplemente una cuestión de decir, bueno, voy a, de alguna manera, acumular tierra por algún sistema constructivo, que puede ser refulado, puede ser cualquier sistema tradicional, y dejarlo ahí y pensar que eso ya eternamente es un problema solucionado. El polder, que significa esquemáticamente lo que está dibujado acá arriba, tiene esta área protegida. Hasta ahora, primer punto, ¿hasta qué nivel protege el polder? Nosotros no podemos decirle a la gente, a los pobladores, que esta es una obra invulnerable porque sabemos que no lo es. Toda obra en algún momento puede ser vulnerable, pero más allá de esa situación,
Existe otra situación real, es que los terraplenes están construidos hasta una determinada altura. Y si, hipotéticamente, sucede que la inundación que viene o la crecida del río sobrepasa ese nivel, bueno, ahí vamos a tener dos posibles situaciones. Si los terraplenes que están construidos han sido proyectados y han sido construidos para ser sobrepasados, podrá haber alguna manera, posiblemente, si esto ya fue pensado y construido de esa manera, en que esa situación pueda ser controlada. Ahora, si lo que se ha construido es simplemente un anillo conformado por un terraplén, en este caso de arena, porque son arenas refuladas, y no está pensado que pueda ser sobrepasado, no fue proyectado para que sea sobrepasado, bueno, esto puede dar lugar a una brecha que afecte a muchísima gente. Entonces es imperioso que se tenga conciencia de esa situación, que la gente la conozca adecuadamente, porque en la medida que la gente se apropia de la obra, en el sentido de que se siente protegida por ella, la va a cuidar. Si la gente ve que la obra es una obra descuidada, que le resulta incómoda porque no le brinda ningún tipo de prestación de las que requiere, la gente va a descuidar la obra. Y lamentablemente los argentinos no tenemos una costumbre, una cultura, digamos, de hacer mantenimiento permanente. Entonces la situación de vulnerabilidad se acrecienta, digamos, porque la percepción del riesgo, de la rotura, de que se pueda producir una rotura en el tiempo por ahí va disminuyendo, y entonces realmente por ahí hay un recuerdo de que tenemos un área que hay que proteger ante la inminencia de una inundación. La otra posible solución podría ser esta que está planteada aquí en el esquema de la derecha, en la cual no se genera un polder, que adentro genere un área protegida, sino se genera un terraplén perimetral o de contención, que es lo que estoy indicando aquí abajo, y un relleno por dentro de ese terraplén, hasta un nivel que uno conoce que no va a ser superado. Claro, esta imagen que ustedes están viendo aquí es una imagen de la obra que se acaba de terminar no hace muchos años, hace 3, 4 años, de la costanera de Posadas, aguas arriba del puente que une Posadas con Paraguay. ¿Sí? Esta era una zona muy baja, después les voy a mostrar unas imágenes, irrecuperable. Entonces, bueno, se decidió esta solución, que es la conformación de un terraplén de contención costero, un relleno de suelos refulados, y posteriormente un confinamiento con los suelos típicos, lateríticos de la zona. Entonces, aquí no existe la posibilidad del rebase del coronamiento, a menos que suceda algo muy extraño en el embalse, pero Yacyretá está operando con una cota 83, una cota fija en el puente internacional, o sea que esta defensa evidentemente fue pensada ya con ese hándicap, digamos, de que uno conoce cuál es el nivel máximo que puede alcanzar el agua dentro del embalse. Bueno, una imagen solamente para indicar que las obras de las que estamos hablando tienen funciones que son estrictamente estructurales, funciones que son estrictamente hidráulicas, pero en realidad la obra tiene que funcionar en su conjunto, ofreciendo protección, estabilidad, impermeabilidad y control de filtraciones dentro de la zona de protección. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad, sinceramente, el tema es que no se concibe el proyecto de una obra de defensa, como de las que estamos hablando, si no es trabajando en forma de equipo, de grupo, ingenieros hidráulicos, ingenieros geotécnicos, estructuralistas, gente de distintas disciplinas de la ingeniería. O sea, un ingeniero geotécnico no podría resolverlo por sí solo, tampoco un ingeniero hidráulico. Hay una zona de solape que nos está marcando esta situación. Bueno, si bien
yo tengo entendido que la mayoría de ustedes conocen cuáles son las situaciones de posibles roturas que se pueden dar en una presa, en un terraplén de defensa, tomémoslo como una presa pequeña. Les voy a mostrar aquí imágenes tomadas del TAU. Esta imagen ha sido también reproducida por otras publicaciones, de cuáles son las situaciones más comunes que derivan en una falla de un terraplén de defensa. La primera de ellas es el sobrepaso. ¿Y por qué? Y porque calculamos la altura del terraplén para una hipótesis determinada y resulta que el nivel del agua lo sobrepasó. Otra situación podría ser sobrepaso por oleaje, si el oleaje es excesivo, problemas de erosión interna, problemas de erosión superficial, problemas de erosión en las costas, probables deslizamientos que se puedan producir, impactos del oleaje que puedan deteriorar el talud expuesto. Bueno, este no es un caso nuestro, ¿no? Impacto de grandes embarcaciones, pero bueno, está tomado de una bibliografía europea. Problemas de licuefacción, tampoco es nuestro caso, pero sí es muy habitual en zonas como Japón, por ejemplo. Después les muestro una imagen al respecto. Problemas de sifonamiento, de piping, problemas que se puedan producir de este modo, eso sobre todo cuando tenemos una fundación arenosa. Árboles o interferencias en los taludes, que hacen que se deteriore la capacidad resistente de los mismos, y entonces se produzcan este tipo de situaciones. Y bueno, falla de talud por otros múltiples motivos. Les muestro algunas imágenes para que ustedes puedan visualizar. Bueno, esto es evidentemente una cota insuficiente. Esos son terraplenes que en algunos lugares de Europa se han ido recreciendo a lo largo del tiempo. Fíjense que son viviendas que tienen sus años, y esto empezaron siendo por ahí terraplenes mucho más bajos, y con el paso del tiempo se han ido recreciendo, y han quedado las viviendas prácticamente al pie del terraplén. Bueno, aquí tenemos una situación donde está sobrepasando directamente, y esta situación hace que se deteriore el talud interior, al cual generalmente no se le da la importancia que se le debería dar. Es muy probable que acá también haya habido algunos problemas de sifonamiento, de piping o de erosión, porque fíjense que hay un bolseado tradicional tratando de contener la extracción del material, problemas de exceso de oleaje. Estos son problemas de macroestabilidad. Atenti, porque estos son los problemas realmente muy complicados, porque ya está involucrado el coronamiento del talud. Observen ustedes las fisuras que se muestran aquí. Este es un terraplén de Bélgica, este es un terraplén de Argentina, de no muy lejos, porque los santafesinos saben reconocer. Esta es la defensa oeste de Santa Fe, en la cual en alguna oportunidad se inició una obra que obviamente se fue cancelada, con una enorme extracción de suelo entre el pie del talud y la cinta asfáltica. Derivó en una situación de esta, una enorme fisura que se prolongaba por el talud. Quedan siempre en los sistemas de defensa situaciones que no han sido suficientemente controladas. Nosotros en Santa Fe lamentablemente tenemos una situación así, esperemos que se solucione en corto tiempo, pero fíjense ustedes, acá hay un curso de agua, esto que les estoy indicando es la defensa, parte del anillo de defensa que vimos en las primeras láminas, ¿sí? O sea que en esta zona hay una proximidad entre unos 30 a 40 metros, digamos, desde el pie del terraplén hacia la costa. Sucede que esta costa es la costa de un meandro, justamente se ve bien la formación del meandro, y en épocas de crecida, flujos de estos dos cursos inciden directamente y producen este tipo de situaciones y de erosiones. Actualmente la situación es esta, o sea, este está destacado, está fallado, se puede apreciar, y bueno, hay que hacer una obra de reparación importante, porque el tema es que las profundidades...
el río son muy grandes, desde este lado del meandro, entonces hay que pensar en una solución definitiva que hasta ahora no se ha llevado a cabo. No quiere decir que no se haya estudiado, hace un montón de años que se viene estudiando, pero por diversos motivos nunca las obras se completaron. Y a veces las obras que se realizan en forma parcial, todos lo sabemos, si no están adecuadamente completas en su momento, a la larga suelen traer también más problemas. Bueno, muestro acá algunas situaciones de sifonamiento. Hay que estar muy atento a estas situaciones que se ven en el pie del talud. Tubificaciones por interferencias, pueden ser este tipo de interferencias, que aparentemente fue una conducción inocente, digamos, y derivó en este desastre. Y al respecto les dejo aquí una referencia bibliográfica que es muy interesante. Actualmente ya estas especies de collares no se están utilizando, que se usaron hace unos años atrás, que se suponía que era justamente para reducir el riesgo de que se produjeran estas situaciones, pero se llegó a la conclusión de que impedían que se compactara correctamente el material alrededor de los conductos. Entonces lo que se está utilizando ahora es, bueno, geotextiles y drenes, digamos, para que el agua circule de un lado hacia otro y no se produzca arrastre del material. Bueno, todas estas cosas que vimos hasta ahora, hemos hablado situaciones de rotura, de posibles roturas, de fallas, que están relacionadas, digamos, con la obra en sí, o sea, con la obra dura, digamos, con la obra de ingeniería. Ahora, hay otras situaciones que, fíjense ustedes, esto hacemos los hombres. Los hombres permitimos que transiten vehículos por lugares que no deben ser transitados, porque no están preparados, no han sido proyectados para que sean transitables, que circulen animales, se arroja basura, se produce crecimiento indiscriminado de vegetación en los taludes, que producen los efectos que vimos hace un rato, y otra serie de situaciones que se dan generalmente por descuido o por falta de información a la población. Fíjense ustedes, aquí se da el caso, por ejemplo, de que hay viviendas que están otra vez junto al terraplén. Entonces, en una situación de emergencia, si uno tiene que ir a hacer una inspección de estos terraplenes, es imposible, porque las casas estas, son casas generalmente de gente muy humilde, están pegadas al terraplén. Bueno, también hay otras problemáticas locales. Esto es un terraplén de Japón, después de un evento sísmico. También tenemos el problema de animalitos que atacan los terraplenes. Bueno, conforman sus cuevas, y estas cuevas generan situaciones de debilidad dentro del cuerpo de los terraplenes. Y bueno, otros casos como presencia de suelos dispersivos, fundaciones sobre suelos blandos, que en las zonas cerca del río Paraná tenemos muchas, presencia de suelos colapsables, suelos expansivos, bueno, vandalismo ya lo hemos visto. Digamos, todas estas son posibles causas que pueden derivar en la falla de un terraplén. Muchas veces no se da una sola, sino que una permite el encadenamiento de varias, ¿no? Pero el asunto es que la obra puede terminar fallando. Entonces, vemos acá las verificaciones tradicionales que hacemos de estabilidad para distintas situaciones, por supuesto, con distintas situaciones de crecida, de bajantes rápidas, con distintas situaciones de carga, verificaciones de filtración, qué sucede con canales al pie para recoger el agua, si es necesario o no necesario, si es necesario colocar el filtro o no. Todas estas verificaciones los geotécnicos las sabemos hacer. Y con más razón los geotécnicos que se dedican a proyectar presas, ¿no es cierto? Una presa en general, en estructura que requiere mucho más cuidado que un terraplén de este tipo. Ahora, ¿qué sucede? Que si un terraplén de este tipo falla, y este terraplén está protegiendo un número importante de vidas, de gente, las pérdidas que se producen,
como yo les comentaba desde el principio, tienen un valor inconmensurable. Y un detalle muy importante que no hay que olvidar nunca es la protección de los taludes. La protección de los taludes, que también es un problema de geotecnia y de la hidráulica. Esta imagen está tomada de un boletín del PIANC, y fíjense ustedes de qué cosas depende el comportamiento de una protección. Del talud, su geometría, pendiente, tipo de suelos que lo conforman, etcétera, etcétera, condiciones geotécnicas y solicitaciones hidráulicas. ¿Está? Esas serían realmente las condiciones que uno tiene que tener en cuenta cuando está diseñando el comportamiento de una protección. Las solicitaciones hidráulicas son, en realidad, las situaciones que más agreden a los taludes. Este sería el caso del oleaje. En este terraplén, muy parecido a los de Santa Fe, porque tiene un corazón de arena y un recubrimiento de arcilla, aunque acá el recubrimiento de arcilla es muy pequeño, el oleaje lo que va a generar es una zona de impacto y una zona de levantamiento, de uplift, de manera tal que se va a ir deteriorando toda la protección que se haya colocado, formándose heces y produciendo heces, digo, porque acá se va a hundir y se va a levantar aquí. Y eso va si perdura en el tiempo, obviamente va a terminar agrediendo fuertemente al talud mojado. Pero además del talud mojado, el exceso de oleaje, fíjense ustedes, si yo tengo una situación de sobrepaso, o ya sea por el agua o por el oleaje, se va a producir seguramente erosión en la parte superior, se va a producir humedecimiento y saturación de toda la arcilla, que puede llegar a deslizar como una capa superficial encima del corazón de arena, o si no, formar directamente círculos de deslizamiento. Entonces, cuando uno ve esta imagen, bueno, se impacta un poquito y dice, bueno, epa, ¿cómo estamos protegiendo nuestros terraplenes? En Holanda, que tienen 3 o 4 clases de terraplenes y las tienen tipificados en función de la importancia que tiene cada uno de ellos y de su ubicación, porque hay terraplenes que defienden al país de las aguas del Mar del Norte y otros terraplenes internos. Bueno, obviamente las costas marítimas no tienen recubrimiento vegetal, pero los terraplenes interiores, como es este caso, sí. Tienen en la mayoría de ellos recubrimiento vegetal y tienen un recubrimiento también en el coronamiento para evitar que el coronamiento sufra también proceso de destrucción. Una de las cosas que hay que salir inmediatamente cuando se avecina una inundación, una creciente importante, es salir a relevar la cota. ¿Por qué? Y porque la cota, si no está recubierta, si la cota es de material arenoso, o tiene o sea, si no tiene ningún tipo de mejoramiento natural, y es transitada por animales, y es transitada por gente que hace motocross, o que circula arriba del terraplén permanentemente, y bueno, ya no vamos a tener la cota que deberíamos tener como cota de protección, sino vamos a tener una cota rebajada. Entonces, es muy deseable, muy recomendable hacer algún tipo de tratamiento sobre los terraplenes. Es más, cuando se deciden las trazas por las cuales se va a diseñar la obra de defensa, es muy interesante que esa traza coincida con calles o con caminos vecinales, porque la gente inevitablemente tiene que caminar, tiene que transitar por esas calles, por esos caminos vecinales, y se va a cuidar muy bien que estén en buen estado de mantenimiento. Bueno, como contrapartida, y no piensen que todos los terraplenes de Santa Fe son así, pero algunos están en este estado. Entonces es imperioso que no solamente Santa Fe, no quiero hacer alusión nada más que Santa Fe, he visto terraplenes en otros lados que están peores. Fíjense ustedes las cargas que se conforman en un terraplén que no ha sido adecuadamente protegido. Y la protección vegetal se tiene que dar no solamente a través de la colocación o de
implante de vegetación, sino también hay que colocar una capa de arcilla. Una capa de arcilla bien compactada sobre el corazón de arena, que sea de una arcilla con características no dispersivas, no expansivas, o sea que tenga su estabilidad volumétrica y que pueda enfrentar perfectamente la situación de poder proteger al material núcleo. Sobre esta arcilla, que según dicen los holandeses en sus normas debería tener, en el caso de terraplenes de importancia, no menos de 1 metro de espesor, se debería colocar suelo negro donde se empasta posteriormente y se produce esta situación. En realidad, lo que resiste es todo el enraizamiento de esta vegetación en la arcilla, pero hasta que se produzca esta situación, pasan, según las experiencias, no menos de 3 a 5 años. Entonces, mientras tanto, ¿quién va a resistir todas las solicitaciones que se den? No solamente por corriente o por oleaje, sino también por intemperismo, por lluvia, por viento. ¿Quién lo va a resistir? Este manto de arcilla. Un manto de arcilla que está, digamos, protegiendo el corazón del terraplén. Bueno, vemos acá ensayos. Estos ensayos son de Holanda, donde se está ensayando realmente in situ, o sea, en un terraplén natural. ¿Qué sucede? En esta sería una situación de sobrepaso. Se ensayan situaciones de sobrepaso, o sea, como si el agua estuviera pasando del otro lado hacia este talud, y también de oleaje. Esto se hace especialmente, este sistema lo utilizan especialmente para el análisis y el estudio de protecciones vegetales. Y este es el caso justamente de una falla de una protección vegetal. Fíjense que acá hay un corazón de arena, esto es arena, y una vez que falla la arcilla que lo está recubriendo, ¿cómo se produce rápidamente el deterioro del cuerpo del terraplén? Bueno, obviamente no todos los terraplenes pueden ser protegidos por este tipo de protección, que se llama grass cover o protección vegetal, sino a veces las solicitaciones son de tal importancia que requieren otro tipo de protecciones. Generalmente están conformadas por bloques de hormigón de distinto tipo, pueden ser autoportantes, pueden ser intertrabados, pueden ser vinculados a un geotextil de vinculación. En realidad hay distintas formas. Este es un canal de Delft donde se ensayan este tipo de protecciones. Aquí en la Argentina también hay canales en los cuales se pueden hacer, hay universidades e institutos en los cuales se hacen este tipo de ensayos para analizar el comportamiento de las protecciones. Este es un canal especial porque permite conformación de grandes olas. No todas las universidades ni todos los institutos tienen esta disponibilidad. Bueno, les muestro ahora, así, a vuelo de pájaro, 2 obras importantes en el litoral argentino. Una que es la obra de Posadas, de la conformación, digamos, de parte de la costanera de Posadas, desde el puente que une Posadas con Encarnación hacia el norte, y otra obra, esta obra que está situada aguas abajo de Salto Grande, que es la obra de defensa sur de Concepción del Uruguay. Bueno, todos conocen Yacyretá. Yacyretá está a la altura de Ituzaingó, pero 80 kilómetros más arriba tenemos la ciudad de Posadas, ¿tá? Y la ciudad de Posadas tiene una zona muy baja, que no permitía que se recreciera el nivel del embalse de Yacyretá. Ustedes recordarán que el nivel del embalse de Yacyretá se recreció no hace mucho tiempo, y paradójicamente estuvo como 20 años trabajando por debajo de su nivel deseable, digamos. No se recrecía porque había que hacer esta obra de protección, que es la que les estoy mostrando aquí. Este es el puente internacional. Se reconformó con terraplenes de defensa. Esta era la situación anterior, en la misma posición. Fíjense ustedes cómo era la situación y cómo es la situación actual.
se reconformó todo. Recuerden ustedes que la ventaja que tenía esta forma de protección es que acá conozco, sí, cuál va a ser el nivel máximo a que va a estar sometido. Ahora, la protección se hizo con riprap porque el oleaje en este lago alcanza valores de 1,70 m, 1,80 m, depende, 2 metros, depende del punto en el cual se analice. O sea que la disponibilidad de este tipo de material, el riprap es un material es flexible, es permeable, en este caso es basalto, o sea que es roca de muy buena calidad, y permitió construir esta protección, digamos, de la margen. La otra que le quería mostrar es un caso totalmente distinto, es una obra de defensa sur de Concepción del Uruguay, que está situada pocos kilómetros debajo de Salto Grande, aguas abajo de Salto Grande, y entonces cuando crece el agua debido a los manejos de la operación de embalse de Salto Grande, sucedía que se inundaba toda la zona sur de la ciudad. Paralelamente, en la ciudad es atravesada por un riacho, que tiene una cuenca de aporte bastante importante. Entonces, lo que se hizo se generó un polder hasta llegar a las cotas, al mismo nivel, digamos, dentro de la ciudad, con terraplenes que se construyeron mediante la técnica de refulado. Se construyó aquí un bulevar que independizara lo que es la zona del reservorio de este riacho, y tuvo que proyectarse y construirse una obra importante de control de caudales. Esta obra tiene la función de, cuando se cierra, no deja pasar el agua hacia adentro por las crecidas del río Uruguay, pero si las compuertas están cerradas y llega a haber una lluvia importante, tiene que también tener dispositivos, equipos de bombeo para poder extraer el agua. Fíjense que aquí ustedes ven esta zona, acá el terraplén está sin proteger todavía, es un terraplén de arena, como lo son también los terraplenes de Rosario Victoria. En esta zona el terraplén se ha empezado a empastar, porque esta zona es una zona que admite una protección de césped, pero fíjense que acá tiene una protección mucho más rígida que está conformada por bloques de hormigón adheridos a un geotextil vinculante. Bueno, estas imágenes pertenecen a esa obra, secuencias constructivas. Bueno, lo que les quería mostrar ahora es otro trabajo que se vino haciendo a lo largo del tiempo en Santa Fe, también al amparo de proyectos que generó la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas, que son terraplenes de concientización, de relevamiento y de formación, digamos, para todas las entidades medias de las poblaciones y también para los vecinos. Este proyecto, que duró bastante tiempo, también tuvo como derivación la concreción de un taller de seguridad de terraplenes de defensa que muchos de ustedes recordarán, porque recuerdo que estuvieron presentes, que se hizo en el año 2009, donde nos juntamos especialistas de geotecnia, gente del Comité Argentino de Presas, gente de ORCEP, gente de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Acá está, me parece que este es el ingeniero Giuliani, si no veo mal. Bueno, estuvimos discutiendo durante una jornada, y realmente creo que ahí fue cuando empezamos mucho a tomar conciencia de esta problemática en la Argentina. Producto de este taller se tomaron algunas referencias o algunas conclusiones que hasta el día de hoy siguen en pie, totalmente, o sea, 10, 11 años después, totalmente siguen en pie. Por ejemplo, no se cuenta con lineamientos, guías, recomendaciones y normas para estudio, proyecto, construcción, monitoreo y mantenimiento de los terraplenes de defensa. Eso hasta el día de hoy sigue siendo así. No existen organismos de regulación con competencia sobre esta obra. Hay pendiente una ley de seguridad de presas,
En esa ley de seguridad de presas, que se la iban a mencionar más adelante, pero aprovecho ya la situación, el ORSEP ha incluido, el ORSEP es el organismo de regulación de seguridad de las presas, ha incluido los terraplenes de defensa. Resulta necesario compromiso y fortalecimiento de los organismos responsables para que este tema sea abordado con la profundidad que merece. Estamos hablando de fortalecimiento institucional. Nosotros vimos, todos los que estuvimos presentes, la necesidad de hacer un seguimiento, un monitoreo, mantenimiento de estos terraplenes, y para eso es necesario tener estructura, tener presupuesto, tener asignada gente con responsabilidades concretas y gente con experiencia para poder hacerlo, para poder llevar a cabo esas tareas. La responsabilidad del control y mantenimiento de las obras debe ser claramente establecida, al mismo tiempo que su construcción. Promover la incorporación de los conceptos y metodología de la evaluación de riesgo. Esto es algo que se empieza a hacer hace relativamente poco tiempo, lo está haciendo el ORSEP con obras hidroeléctricas de importancia. Prever la instrumentación y plan de monitoreo. Y para la etapa constructiva, obviamente, correcta definición de las responsabilidades, empresas que tengan calificación para llevar a cabo estas tareas, especificaciones técnicas adecuadas, y bueno, finalmente se recomendaba fuertemente la incorporación de los terraplenes de defensa a la Ley de Seguridad de Presas. Esto fue año 2009. El Comité Argentino de Presas, obviamente, incorporó a los terraplenes de defensa contra inundación dentro de su clasificación de presas, le asigna la misma importancia dentro de sus recomendaciones, y comenzó a hacer tareas de difusión, de información, capacitación, y promueve también la participación dentro de comités técnicos internacionales, como es el caso del Comité de Levis al cual pertenezco. El ORSEP, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, también se ocupó del tema, plena conciencia de la situación. Estoy listando acá una serie de medidas que ellos tomaron, incluso comenzaron a implementar registros de presas y terraplenes del país. Tengo entendido que el de presas está concluido, no así el de terraplenes de defensa. Ni siquiera creo que a nivel provincial las provincias tienen un registro completo de los terraplenes de defensa, de las situaciones, no solamente los terraplenes, las características de los terraplenes, los bienes que resguardan, la cantidad de vidas que resguardan. En Europa eso se está haciendo y es hacia donde tenemos que mirar. Bueno, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, la SAIC integra la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. Gracias. También está participando a través del comité TC 201, que se ocupa de los aspectos geotécnicos de los terraplenes de defensa, pero exclusivamente de los aspectos geotécnicos, no de otros aspectos. Muy importante para mencionarles, yo no sé si ustedes todos tienen conocimiento de que existe esta bibliografía, que se llama Manual Internacional de Terraplenes de Defensa, editada, su primera edición es del año 2013. Durante varios años, todos los especialistas vinculados a este tema, organizaciones estatales, aún privadas, estuvieron discutiendo durante mucho tiempo distintos aspectos y dieron origen a esta publicación que hoy se puede obtener en forma gratuita. Directamente este link fue sponsoreada por Siria, inglesa. Fíjense ustedes los aspectos que aborda: funciones, formas de falla, operación y mantenimiento, inspección y análisis de riesgo, manejos de emergencia y operación, características del medio y requerimiento de datos, procesos físicos y herramientas para seguridad de presas, proyecto y construcción. Todos estos aspectos son conocidos por los especialistas de nuestro país. Lo que pasa es que no logramos implementarlo, ese es el problema.
Esta bibliografía es muy importante y a nivel personal yo la recomiendo ampliamente porque recoge la experiencia de todos estos países, realiza una especie de, no una especie, sino una clasificación, una categorización de terraplenes de defensa en función de las condiciones de inundación, de inundabilidad, la altura de los terraplenes, número de personas que estén bajo riesgo, y potencial daño que pueda hacer edificios y el resto de infraestructura. También tiene una guía de planificación de estudios geotécnicos, porque muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer un terraplén, pero ¿cuánto vamos sondeo vamos a hacer o qué vamos a hacer? No, acá es todo igual, no hagamos nada, total tenemos un sondeo acá a 400 metros, 500 metros, no, señores. No hay nada más. Nosotros los profesores de geotecnia decimos que el suelo es isótropo, elástico y homogéneo, y no hay ni mentira más grande que esa, por lo menos en cuanto a la homogeneidad. Entonces, hay que plantearse realmente, seriamente, en hacer estudios previos para poder garantizar que la obra resulte bien construida y bien diseñada, sobre todo, porque muchos de los aspectos hay que pensarlos desde el diseño, desde la etapa del diseño. Bueno, el ICOL, más recientemente, en el año 2018, da lugar a este comité, o se genera este comité, empieza a funcionar en el año 2018, pero ya había en forma preexistente una especie de comité de los países europeos. Y fíjense ustedes que los puntos que abordan son también similares, o sea, del mismo tipo a los que abordan el comité de la SAIG, pero con una extensión de la Asociación Internacional de Mecánica de Suelo, pero con una extensión más amplia, porque no aborda solamente los aspectos geotécnicos, sino también de otra índole. Bueno, y para finalizar, quería hacerle algunos comentarios acerca de por dónde van las cosas en otros países, y me parece que es donde nosotros tenemos que apuntar. No sé, se silenció. Malisa, ¿Me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos. Ah, porque me había silenciado. Sí, entró como un sonido en línea. Ahí estamos. Ah, perfecto. Este concepto, Smart Levy o terraplenes inteligentes, se basa sobre todo en el concepto de que los terraplenes tienen que ser monitoreados en forma continua, si sería lo deseable, tener la información en tiempo real. Eso ayudaría a no solamente entender el comportamiento de estos terraplenes, ver cuáles son sus zonas digamos, más vulnerables, o el grado de vulnerabilidad que tienen, y se podrían detectar fácilmente en situaciones de falla los lugares específicos en los cuales está aconteciendo. Entonces, el tema es que disponer en forma, en tiempo real, digamos, de la información, obviamente ayuda a optimizar todo este tipo de mejoras, de manejo de los terraplenes, y mantener esta situación como segura. Claro, nosotros obviamente no somos Holanda. Holanda no existiría si no tuviera la cantidad de terraplenes que tiene, porque tiene gran parte de su territorio bajo el mar. Pero esto no implica que nosotros no tengamos una orientación hacia estos parámetros, digamos, estos lineamientos que se están desarrollando en Holanda, en Bélgica, en Alemania, porque en realidad hoy en día es muy poco lo que estamos haciendo con respecto al mantenimiento de nuestras obras de defensa. Entonces, el asunto es el siguiente: el manejo de todo este gran volumen de datos, la inspección, la gestión que se va haciendo de todo el sistema, lo que permite es hacer un análisis también basado en un manejo del riesgo. ¿Por qué? Porque proporciona no solamente información pasada, sino información actual. Y de esta manera, obviamente, los tomadores de decisiones van a saber cuál es la mejor oportunidad o la mejor situación para realizar
inversiones en el tratamiento de estas obras. Mucho de lo que se está haciendo es colocar este sistema de sensores que vienen incluidos dentro de una tira de geotextil. La información obviamente se recoge de forma online y se analiza también de forma simultánea, porque no es cuestión de acumular información sin analizar. Y paralelamente, como complemento, han hecho una serie de estudios a escala real, como este que ustedes ven acá. Fíjense el tamaño de las máquinas, son como si fueran terraplenes de prueba. El único que conozco yo que se hizo en la Argentina fue un terraplén de prueba cuando en el año 1983 se estaba por licitar la obra de Paraná Medio. Les estoy mostrando además otras imágenes en el mismo sentido. Este es un terraplén parecido a los nuestros, corazón de arena, pero bien recubierto por arcilla, el terraplén completo. Y este es el terraplén donde se realizaron los ensayos que les mostré en otra imagen. Y el otro caso que estaba aquí, terraplén llevado a la rotura. No se olviden que ellos tienen suelos de fundación de competencia muy baja calidad, tienen mucha turba, suelos muy compresibles, entonces es necesario tener un conocimiento cabal de todo esto. Y otra cosa que se está haciendo, ya para terminar, y me parece que estoy excedida en el tiempo, es analizar la altura de los terraplenes y cómo deberían ir recreciendo a raíz del cambio climático. ¿Sí? Fíjense, acá hay una imagen de un terraplén de 1882, fíjense cómo lo fueron recreciendo en distintas etapas. Aquí hay otro terraplén, también muy pequeño, tenía taludes 1 en 1, 1 en 2, cómo ha sido recreciendo, y ante la falta de espacio para poder desarrollar mayor altura en los terraplenes, se está estudiando como alternativa generar una segunda línea de terraplenes, que ese es el camino en el cual se encuentran ahora abocados. Bueno, bastante a las disparadas, muy rápido, sin mucha profundidad, porque el tiempo no daba para eso. Traté de darles un pantallazo de cómo funciona este asunto, que en vez de terraplén de defensa son sistemas de defensa, en los cuales el terraplén es uno de los componentes, pero es uno de los más vulnerables. Así que, bueno, les agradezco mucho la atención y que no me hayan posibilitado hablar sin interrumpir, porque si no, el tiempo era demasiado. Marisa, querida, en nombre del Comité Argentino de Presas, realmente muchísimas gracias por tu presentación, por tu predisposición permanente y por tu ayuda hacia nuestra institución. Muchísimas gracias. Al resto de los asistentes, ahí tienen el correo electrónico, tanto de Marisa como del Comité Argentino de Presas. Les recordamos que esta videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida en el canal de nuestra organización en YouTube. Al resto de los socios del Comité Argentino de Presas los invitamos a continuar en la otra sala a la reunión, a la asamblea anual correspondiente. Muchísimas gracias a todos, un gran saludo y bendiciones. Gracias.